Y bien, Xavier Sala y Martín es uno de los economistas más importantes a nivel global, mundial, es uno de los economistas más productivos, además, y más interesantes. Es profesor de la economía de la Universidad de Columbia y es uno de los creadores o creador del índice de competitividad del World Economic Forum, que precisamente su última versión acaba de salir la semana pasada y que hemos comentado en el programa. Hoy día precisamente hay un evento con la OECD y el señor Ángel Gurría, que es el secretario general de la OECD, está en Lima y ha entregado 3 estudios de la OECD para el Perú, de lo que llaman el Plan País, Programa País. El Perú está en ruta, quiere, digamos, postular o que lo escojan para formar parte del... ¿Qué opinas tú de el tipo de reformas que plantea la OECD para ingresar a la OECD? ¿Son las reformas que convienen? Porque te lo pregunto porque hay una discusión en este momento muy fuerte en el Perú, cómo hacer para recuperar niveles de crecimiento, tasas de crecimiento, una vez que el boom de los commodities pues ha cesado. Y ellos están planteando diversificación productiva, están planteando infraestructura, transporte, reducción del empleo informal, es decir, la informalidad en el Perú es muy alta, en fin, plantean una serie de reformas para eso, ¿no? Para salir de la llamada, o para no ingresar por lo menos, o salir de la trampa del ingreso medio. En fin, ¿qué opinas tú de esto? La pregunta es cómo se hace, y aquí yo creo que, digamos, hay muchas claves que estudiamos en el Foro Económico Mundial y que se reflejan en el índice, y por lo tanto, digamos, que dicen que lo que hay que atacar son los problemas en los que Perú tiene muy mala nota. ¿Dónde tiene muy mala nota? Pues en la calidad institucional. Hay exceso de corrupción, exceso de burocratización, exceso de regulación, todo lo que tiene que ver con la relación entre empresas y la administración es nefasto. He visto que el Perú está en el último lugar en peso de la regulación, burden of regulatory, no sé cómo le llaman, cómo se traduce exactamente, pero el peso de la regulación sobre la economía en el puesto 138 de 138 economías. Aquí en el tema institucional está mal. En el lado positivo, Perú ha hecho grandes progresos, aunque en el último año se ha deteriorado por culpa de las materias primas, en el ambiente macroeconómico. La estabilidad macroeconómica, que era la lacra en los años 80, pues resulta que se han hecho las reformas en este ámbito, en el tema de inflación, ya no es el gran problema en el tema del déficit público, que ya no es el gran problema. La gestión macroeconómica es una cosa que se ha hecho bien, pero ahora ya es hora de afrontar la segunda generación de reformas, no solo en el tema institucional, que es clave, sino en el tema que desde mi punto de vista es la clave, es la madre de todas las soluciones, que es la educación primaria, que si tú miras el ranking también está no el peor, pero en el lugar 131 de 138, la calidad de la educación primaria. Y esto, 138, y eso incluye países africanos, por lo tanto estamos en una situación catastrófica por lo que se refiere a la calidad del sistema educativo primario, que tiene consecuencias no solo sobre la posibilidad de crecer, sino también sobre las desigualdades. Las grandes desigualdades de este país, grandes desigualdades económicas, vienen de que hay niños que tienen la mejor educación del mundo, muchos de los cuales acaban siendo estudiantes míos en Colombia, ¿no? Vienen a Estados Unidos, muchos peruanos con un nivel de educación que no tiene nada que envidiar a japoneses, a chinos o a coreanos. El problema es que al lado de estos niños hay otros niños que son analfabetos funcionales, incluso después de haber acabado el sistema educativo. Y por lo tanto eso es la clave de las desigualdades. Los primeros niños acaban teniendo trabajos en multinacionales con salarios comparables a los norteamericanos, y los segundos acaban en puestos de trabajo digamos informales con salarios comparables a los africanos. Y entonces esto explica las grandes desigualdades que hay en este país, pero también explica la falta de crecimiento. Porque los estudios demuestran que la innovación empresarial en sectores no tecnológicos, pues la hacen la gente normal.
Y el ejemplo más importante que tenemos en este país, que viene de un sector tradicional, que es la cocina, de un señor que no destacó por su gran digamos, nivel educativo, aunque sí que estudió, que se llama Gastón Acurio, y que resulta que ha hecho una revolución que ha puesto Perú no solo en el mapa, sino lo que lo ha puesto arriba del todo en el mapa, en un sector tradicional. Digamos, lo que tiene que intentar Perú, desde mi punto de vista, es hacer que de alguna manera aparezcan centenares de Gastones en centenares de sectores. Cuando tú consigas esto y pongas a Perú, el sector textil de Perú, el sector agroalimentario de Perú, al mismo nivel que este señor ha puesto el sector, digamos, de la culinario, ¿no?, de la alta cocina, pues entonces Perú podrá competir no solo con la OCDE, podrá liderar la OCDE. Y no hay ninguna razón por la que esto no pase, porque reformar el sistema educativo para que Gastón Acurio no sea una casualidad. Gastón Acurio es una casualidad que ha salido en este país. Pero si tú inviertes de manera sistemática en la manera de pensar de los niños para que sean creativos, tengan la iniciativa y la capacidad de implementar sus ideas que ha tenido Gastón, pues esto, digamos, esto que ha pasado en la cocina va a pasar en otros sectores. Este es el futuro. Pero eso supone un nuevo tipo de educación, un nuevo tipo de pedagogía. No es la educación clásica de la época industrial, la clase masiva, con el profesor arriba. Ese es el problema. ¿Cómo digamos, convertir? Hay que comenzar por los propios maestros. ¿Cómo hacemos ese cambio? Porque estás hablando tú de la educación primaria, fundamental. Habría que concentrarse en la educación primaria. Sí, porque fíjate las ideas. Yo siempre me gusta mirar de la innovación en sectores clásicos. Porque tenemos la mala costumbre de asociar innovación con sectores punta, ¿no?, con Silicon Valley y con farmacia. No, fíjate innovaciones que existen hoy día en sectores de la ropa. O sea, el hombre más rico del mundo hoy día es Amancio Ortega, de Zara, que ha innovado en el sector de la ropa. Claro, un sector completamente tradicional. Ha innovado en el despacho, ¿no? En la manera como se diseña la ropa, en lugar de hacer modas 2 veces al año, las hace constantemente. Ha innovado, ha hecho que esto obliga, al introducir una nueva colección cada semana, obliga a la gente a ir a Zara cada semana. El cliente típico de H&M, que sería la competencia, ¿no?, los suecos, va a la tienda 3 veces al año. El cliente típico de Zara va 17 veces al año. ¿Por qué? Porque cada vez que vas es distinto. Es una adicción a la compulsión al consumo. No, es que lo que hace es que en lugar de concentrar las ventas en las rebajas, la gente de H&M va 2, 3 veces al año. ¿Por qué? Porque primero vas a mirar, ves lo que te gusta y luego apareces el día de las rebajas y compras a mitad de precio. Claro. En Zara no pasa. ¿Por qué? Porque si no compras, lo pierdes. Cualquiera que vaya a Zara sabe que o lo compra o la semana que viene no está. Entonces la gente va más a menudo a la tienda, compra con una mayor probabilidad y compra a precio entero en lugar de precio rebajado. Y esto acaba siendo la clave del negocio. Claro. Perú produce textil. ¿Pero qué hace Perú? Pues produce textil barato, con los salarios más bajos posibles, y exporta a los países ricos para que vendan a precios extravagantes. ¿Por qué no hay Amancio Ortegas en Perú? ¿Por qué esta revolución no la ha hecho un peruano? ¿Vale? Claro. Y fíjate que todas estas revoluciones las han hecho gente sin estudios. Sí, pues, claro. No científicos que investigan y encuentran una nueva proteína en un laboratorio. Tú dices pues que en las empresas son los trabajadores, principalmente los que hacen, los que descubren las innovaciones o mejoran los procesos, en fin, ¿no? Es decir, no son genios que vienen y traen la empresa, oye, a ver, mejórame este proceso, sino que vienen de adentro. Vienen de adentro, y por lo tanto las empresas innovadoras son las que escuchan a sus trabajadores. Claro. El que sabe más de los clientes... El que sabe más de los clientes de un hotel, ¿no? Estamos en un hotel. El que sabe más de los clientes es el señor que está en la puerta. Claro. No el jefe de marketing. El jefe de marketing en su despacho no ve nada. El señor que está en la puerta y los ve a todos y los escucha cuando están en la cola. ¿Y por qué no pregunta el señor de marketing al señor de seguridad qué opina sobre los clientes? ¿Qué opina sobre los gustos de la gente? Tendemos a pensar que el que tiene estudios y el que es el que sabe, pero en realidad el que sabe es el que está abajo. Los trabajadores de abajo en realidad son los que pueden ayudar al jefe de arriba a tener ideas. Lo que pasa es que normalmente el jefe de arriba los ignora.
Las ideas, 72% de las ideas empresariales, 72 viene de los trabajadores. Y entonces, para, digamos, apuntar a una mayor diversificación de la economía, tú dices que lo fundamental es la educación y la educación primaria. Y bueno, de hecho, además hay que transformar la misma educación. No es simplemente de meter más plata en la educación, se necesita otro tipo de educación. Otro tipo, sí. ¿No? Totalmente, totalmente. Eso no es fácil, pues es como, ¿qué modelos hay? ¿Cómo podemos...? Pues modelos de países solo hay uno, que se llama Finlandia. Modelos de escuelas hay en todo el mundo. Hay escuelas que están ya intentando... O sea, todos vemos que hay un problema con la educación. En Estados Unidos también hay un problema de educación. La educación tradicional, digamos, de que los niños tienen que memorizar las tablas de multiplicar y tienen que leerse el Quijote y hacer un resumen del Quijote y todo esto ya no sirve. Esto no servía para la época industrial, donde todos los niños tenían que ser iguales. ¿Por qué? Pues porque cuando se moría un ingeniero, pues cogíamos a otro niño o otro ingeniero, lo poníamos y la maquinaria seguía igual. Pero hoy día las empresas ya no funcionan así. Las empresas necesitan a gente capaz de tener ideas. Y fíjate que el sistema tradicional mata las ideas. Por ejemplo, mata la curiosidad. ¿Te has fijado que los niños peruanos cuando entran al colegio no paran de preguntar? Papá, ¿por qué? Papá, ¿por qué? Papá, ¿por qué? Fíjate, cuando llegan a la universidad nadie pregunta nada. Simplemente aprenden lo que se les dice sin cuestionar, saben cómo tienen que aprobar, saben lo que tienen que decir, saben lo que le va a gustar al profesor que digas, ellos dicen lo que quiere el profesor para sacar buena nota, nadie pregunta nada. ¿Dónde está la curiosidad? Sin curiosidad no hay innovación. La pregunta, el preguntarse cosas es la clave de la innovación. Y en cambio el sistema educativo mata las preguntas en lugar de fomentarlas. ¿Qué le pasa al niño que pregunta demasiado en la escuela? Pues que lo echan. El niño, cállate que estás interrumpiendo. Pero ¿verdad? para un sistema educativo que fomente las preguntas, la curiosidad, la inquisición... bueno, aquí se dice que hay algunos colegios, ¿no?, que están trabajando por lo que llaman proyectos. Correcto. Cosa transversal, no cursos verticales, en fin. Pero, claro, el asunto es, ¿eso va a funcionar? ¿El chico sabrá matemáticas después de eso? Sí. ¿Sabrá Porque ¿qué es la educación por proyectos? Es una gran idea. ¿Por qué? Otra fuente de ideas, fíjate, las ideas normalmente son la unión de dos ideas distintas. Max Riley dice las ideas practican el sexo, como la genética, ¿no? Que unes dos tipos de genes y te aparece una tercera persona distinta. Las ideas pasa lo mismo. Pizza Hut es la unión de la pizza y McDonald's, ¿no? Unes dos ideas, pum, te aparece una tercera. Pues hay que enseñar a los niños a conectar. La manera de enseñar a conectar es la educación por proyectos. ¿Qué es la educación por proyectos? No es que nos enseñe matemáticas o nos enseñe geografía, es enseñarlo de manera distinta. Es decir, ahora los niños en la escuela peruana tradicional que a las 9 de la mañana hacen matemáticas. Entonces todo lo que han aprendido se olvida porque en la segunda hora viene el profesor de geografía y después viene el profesor de física y después viene el profesor, y cada vez los niños cambian de chip y todo lo que han aprendido la hora anterior se olvida, ¿vale? En lugar de estudiar esto, estudiar un proyecto. Vamos a estudiar ríos. Ajá. Y en la misma clase están el profesor de matemáticas, el profesor de física, el profesor de historia, el profesor de economía, todos. Y vamos a ver los ríos desde el punto de vista de la física. La ley de la gravedad que hace bajar el agua, la evaporación, las nubes, llueve, tal. Y vamos a mirar la misma realidad desde el punto de vista de la historia. Y vamos a analizar las grandes civilizaciones ligadas a los ríos. Y después vamos a mirar desde el punto de vista biológico. La naturaleza que aparece en el agua dulce en lugar de la agua salada de los mares. Y después vamos a ver la misma realidad desde el punto de vista económico. Digamos que todas las potencias económicas siempre se han desarrollado alrededor de los ríos. Y tú vas viendo la misma realidad desde diferentes puntos de vista. Pero fíjate que al final aprendes geografía, aprendes matemáticas, aprendes la física, aprendes la economía, aprendes lo mismo, pero aprendiendo a relacionar. Y esto te permite desarrollar un cerebro mucho más capaz de innovar que el cerebro tradicional, donde se compartimentaliza el conocimiento, donde parece que la geografía no tiene nada que ver con la matemática y la matemática no tiene nada que ver con la economía, porque son esferas distintas que se dan a horas distintas, por profesores distintos, en clases distintas. Y el profesor tiene que ser capaz de decir, no sé, si es que hay una pregunta que formula un chico, pues que el profesor no sabe la respuesta, vamos a buscar juntos la respuesta, en fin, una cosa así. Exactamente, los niños, le guste o no le guste al profesor, los niños pueden hoy día, de manera gratis,
saber si lo que les están diciendo es verdad. O sea, todos los niños tienen en su bolsillo un teléfono inteligente que pueden consultar. Y cuando el profesor les dice que el PBI de Perú es $40.000 y los niños chequean y dicen, no es $40.000, señor, mira, aquí pone lo contrario. O sea, el profesor no puede engañar, no puede pretender engañar a los estudiantes. Y por lo tanto, el profesor tiene que aprender a decir, no sé, pero busquémoslo. De acuerdo. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Seguimos conversando entonces con Xavier Sala y Martín. Hay un problema muy serio con la informalidad en el Perú. Tenemos aquí en el mismo índice del Foro Económico Global, del índice de competitividad, el Perú está en el puesto, uno de los últimos también en lo que se refiere a dificultades para contratar y despedir trabajadores. Es decir, la rigidez laboral es muy, muy fuerte. Me imagino que eso es lo que hay que resolver. Es una de las cosas que hay que resolver, pero hay que resolver entendiendo cuál es el problema. O sea, la informalidad es simplemente la reacción de la gente a las estructuras que tú les das. Es decir, hay dos tipos de informalidad, los trabajadores que trabajan para empresas formales, los trabajadores informales que trabajan para empresas formales y los trabajadores informales que trabajan para empresas informales. El primer problema, uno se debe preguntar por qué hay empresas legales, digamos, oficiales en blanco, que todo el mundo, digamos, que contratan a gente de manera ilegal. ¿Qué tipo de regulación les está induciendo a hacer esto? ¿Por qué no les vale la pena contratar a alguien de manera legal? Eso es un problema grave. Que por cierto es un problema que comparte con muchos otros países del mundo, incluyendo España, donde muchas empresas prefieren contratar gente ilegal porque hay todas unas barreras, todos unos costes que les dice que vale la pena arriesgarse a tener multas por parte del gobierno, pero que esto merece más la pena que contratar a alguien legal, porque es demasiado caro, porque es demasiado arriesgado, porque a lo mejor no lo puedes despedir si no funciona, yo qué sé. Lo que hay que entender es el razonamiento que lleva a estas empresas a actuar así y arreglar esto. El segundo problema, que es más en términos de magnitud mayor en Perú que el primero, aunque el primero no es negligible, que son las empresas ilegales. O sea, y aquí también la pregunta es, ¿qué les da la sociedad, qué les da el gobierno a estas empresas que prefieren arriesgarse en ser ilegales y no tener los beneficios de poder ir al juez, de poder hacer contratos que puedas llevar a los tribunales en caso de que no los cumplan, ¿no? De que vivan en este mundo negro de la ilegalidad? Pues será porque no les estamos ofreciendo a esta gente algo que vale la pena en el mundo legal, ¿no? Y aquí el gobierno se tiene que preocupar ¿por qué? O sea, ¿qué hacemos mal nosotros que no atraemos a toda esta gente al sector formal? No hay que criminalizar a esta gente. Esta gente responde a los incentivos que tú les das. El problema es que en Perú se da muchos incentivos para que la gente sea ilegal que en otros países no se dan. Y esto es lo que hay que entender y esto es lo que hay que arreglar. El problema de la regulación, de las leyes, de las barreras, de los impuestos, de todo, digamos, todo, ¿no? Claro. No vale la pena. Claro. Y del gasto público y de lo que tú ofreces. ¿Qué ofrece el gobierno? Bueno, unas carreteras que no me sirven de nada, un sistema judicial que no me sirve a mí, un sistema policial que no me sirve a mí. Es decir, ¿para qué voy a pagar impuestos yo? Salir a la luz y ser legal me va a comportar unos costes, voy a pagar. ¿Qué voy a recibir a cambio? Claramente esta gente dice que no le vale la pena. De alguna manera están mejor en la oscuridad que en la luz. Pero esto no es un problema de ellos, es un problema del gobierno. ¿Qué les estamos dando a esta gente que no lo quieren? Estamos poniendo impuestos y a cambio no damos los servicios que corresponden. Esto es lo que hay que atacar. Aquí se han formado lo que llaman unas mesas ejecutivas en el Ministerio de la Producción
un poco por sectores, algunas funcionan mejor que otras, para tratar de despejar trabas, precisamente eliminar barreras, cuellos de botella, cosas, y avanzar en algunos nuevos, lo que llaman nuevos motores de la economía. Por ejemplo, el sector forestal, que tenemos 60% del Perú es forestal y sin embargo no exportamos nada, es una cosa increíble. O el sector acuícola y cosas de ese tipo. Ese tipo digamos, de estrategias son útiles, funcionan. A ver, depende de lo que se haga con estas mesas. Si el objetivo es entender las barreras que la gente de diferentes sectores tiene o los cuellos de botella o la falta de infraestructuras, es decir, los problemas que les impiden a estos sectores desarrollarse, y entonces si el objetivo es este y el segundo objetivo es solucionar estos problemas, entonces bienvenidas sean las mesas. Si el objetivo es hacer lobby para que se priorice este sector en lugar de otros sectores, entonces es una mala idea. No, de acuerdo. ¿Por qué? Porque, digamos, el mundo cambia muy rápidamente y no sabemos en qué sectores va a ser bueno Perú dentro de 5, 10, 15, 20 años. ¿No? ¿Cuáles son los sectores de futuro de Perú? Yo no tengo ni idea. Yo no siquiera sé cuáles son los sectores de futuro en el mundo. Claro. O sea, ¿cómo va a ser el mundo en 15 años? ¿Qué tecnologías vamos a tener? Nadie sabe. ¿Vale? Por lo tanto, cuando un gobierno decide vamos a priorizar esto o vamos a proteger esto para que empiece a crecer, normalmente cometen errores. Sí, pues. Pero en el mundo de la innovación, digamos, invertir más en innovación, por ejemplo, en ciencia y tecnología, en innovación desde el Estado, ¿eso funciona? No. La clave de la innovación no es el I+D. El I+D es clave en algunos sectores. Farmacia, automóvil y telecomunicaciones. Los demás sectores innovan, pero no tienen ni una sola patente ni I+D. Gastón Acurio no tiene una patente. ¿Tiene una patente Gastón Acurio? Que yo sepa, no. Y sin embargo es un gran innovador. Por lo tanto, intentar ser innovador, sobre todo en los sectores tradicionales que son los que importan en Perú. Perú no va a ser una gran, con toda probabilidad, no va a ser una gran potencia farmacéutica en los próximos años. Por lo tanto, no es... Pero, por ejemplo, aquí hay una gran biodiversidad. El Perú tiene una biodiversidad enorme, tiene casi todos los climas del mundo. Sí. Eso se supone que eso es un activo. Sí. Pero hay quienes dicen, bueno, pero hay que investigar un poco, es decir, cómo sacarle partido. Hay especies, variedades, cosas que se podrían desarrollar más, no sé. Sí, pero quien va a desarrollar esto van a ser gente que tenga ideas de cómo desarrollarlo y las implemente. No va a ser ni el gobierno ni un programa que venga desde arriba, porque normalmente los programas del gobierno que vienen desde arriba no se hacen, primero, que no saben qué sector va a ser el bueno, y segundo, no se hacen con la intención de desarrollar un sector, sino de proteger a algunos empresarios que tienen poder. Fíjate un ejemplo, el gran ministerio del mundo mundial que figura que sabe proteger a sus empresas es el Ministerio de Industria de Japón, el famoso MITI. En los años 40 el MITI fijó unas prioridades, sectores que debía proteger. Si tú miras los sectores que protegieron en los años 50, había el sector arroz y el sector, para el sushi supongo, y el sector... el sector arroz que sigue protegido, dicho sea de paso. No, es lo que iba a decir, el sector arroz y el sector minero. Hoy día estos dos sectores siguen siendo protegidos. Las tarifas más altas del mundo mundial es el 1000% que tienen los arroces en Japón. Y en cambio, fíjate que no protegieron, no dijeron que había prioridad. El MITI, el gran MITI, el que figura que sabe de todo, no vieron una prioridad proteger el sector del automóvil. Y si tú miras los escritos decían, no, es que los Estados Unidos tienen una ventaja tan grande en el sector del automóvil que Japón nunca podrá competir. Gracias a Dios que los señores Honda, los señores Toyota, los señores Mitsubishi no escucharon al gobierno y desarrollaron un sector de automóvil que acabó dominando a los Estados Unidos.
¿Por qué pasó esto? Pues porque los ministros de la época no tenían ni idea de cuál era el futuro del Japón. Entonces, si tú ahora intentas proteger el sector piscícola en la región norte de Perú, y resulta que aquello no es el futuro de Perú, vas a estar 50 años protegiéndolos, no vas a sacar nada y vas a matar la posibilidad de que algo en lo que algún peruano sea bueno, pues pueda progresar. ¿Alguien predijo hace 15 años que Perú sería una potencia mundial en gastronomía? ¿Alguien supo ver que venía Gastón y su revolución? Nadie. Gastón fue protegido por el gobierno dijo vamos a poner... Los peruanos en el exterior extrañaban su comida, eso era todo, ¿no? Esto, lo que estoy diciendo yo es, hagamos Gastones por todas partes. Claro. Gastones por todas partes quiere decir niños creativos y niños que sean capaces de implementar, que no tengan las barreras para implementar sus ideas. Esto que ha hecho Gastón, que ha sido una casualidad, pues hagámoslo de manera sistemática en todos los sectores. Que el gobierno, digamos, plante las semillas en todos los sectores y luego que sea el talento de Perú, que no sabemos, yo no sé quién va a tener talento en qué sector, pero van a aparecer gente en diferentes sectores, diferentes Gastones, y ellos van a ser los que van a decidir los sectores del futuro, no el ministro. Ahora, los países europeos, por ejemplo, están la mayor parte de ellos en el top del índice global de competitividad, entre los países más competitivos, junto con algunos asiáticos, ¿no? Pero Europa no está creciendo. Entonces uno puede ser muy competitivo y no crece. Entonces ahí uno ya no entiende nada. Es decir, claro que uno revisa algunos casos, como por ejemplo Francia, y resulta que Francia pues está en los número 1, número 2 en algunas cosas como infraestructura, como capacidad de innovación, etcétera. Pero uno se va a cosas como los temas laborales, por ejemplo, ¿no? Lo mismo que en el Perú, las prácticas de contrato y despido. Está en el puesto 129, el Perú está en el puesto 130. Estamos juntitos. Es decir, hay una rigidez laboral muy grande en Francia. Imagino que eso es un freno. ¿Qué es lo que frena a un país como Francia? Digamos, un país que tiene una infraestructura extraordinaria y todo lo demás. A ver, primero, no es verdad que todos los países europeos estén arriba. Hay algunos países europeos que están arriba, pero hay algunos países que están muy abajo. Fíjate dónde está Grecia, fíjate dónde está Irlanda, fíjate dónde está Francia, fíjate dónde está Italia. Francia está en el puesto 21, Francia creo, me parece. Sí, fíjate dónde está Italia. Por tanto, hay una gran variedad en Europa. Y fíjate que los grandes problemas de Europa están en el sur o en la periferia, donde, digamos, han sufrido mucho la crisis y, por lo tanto, digamos, no es verdad que toda Europa sea muy competitiva. Una parte de Europa, sobre todo en el norte, Finlandia, Suecia, Alemania, Suiza, son muy competitivos. La periferia no es tan competitiva. Segundo, incluso los países que son competitivos tienen barreras importantes. Usted me ha mencionado el problema laboral en Francia. Un similar problema laboral existe en España, y por lo tanto hay barreras, incluso en los mejores. En Estados Unidos hay una gran barrera institucional. Incluso los Estados Unidos tiene barreras que les frenan el crecimiento, y por lo tanto... Ahora, ellos tienen flexibilidad laboral, por ejemplo, ¿no? Sí, pero o sea, la gran lección de los índices de competitividad es que la competitividad es muy compleja. Hay muchos factores que afectan y tú puedes estar muy bien en un factor, pero tienes un cuello de botella que te frena, y aunque tú tengas los mejores investigadores y tengas Silicon Valley, si resulta que no tienes infraestructuras porque el gobierno está paralizado, porque los republicanos y los demócratas están peleando, pues no te sirve de nada tener el Silicon Valley. Entonces, tener buenas infraestructuras pero mal diseñadas, y sin embargo no tener un buen mercado laboral, pues te frena, ¿no? Por lo tanto, digamos, es una cosa compleja, y a veces tú puedes hacer todo bien, pero un factor mal, y esto es lo que te frena. Muy interesante. Bueno, Xavier, ya no tenemos más tiempo. Yo le agradezco su participación en la hora N y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Y buen viaje. Bueno, con esto vamos a una pausa y regresamos.